Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer una funda de agenda un poquito diferente. Tiene incorporado un estuche o neceser para que puedas guardar pues todos los complementos, por ejemplo, de tu bullet o de tu agenda, bolígrafo, lápiz y demás. Espero que os guste muchísimo este proyecto y os quedéis aquí para hacerlo conmigo. Y sin más, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es medir la agenda. Con la agenda así, colocada de este modo cerrada, vamos a colocar alrededor la cinta métrica y vamos a calcular la medida de las dos tapas y del lomo. El lomo tiene cierta curvatura, entonces tenemos que empezar la medida desde donde justo empieza a curvar el lomo. No desde aquí, sino justo desde aquí. Ahora vamos a traspasar las medidas a un croquis como este, os lo dejo en la descripción por si os lo queréis descargar. Las tapas tienen 14 centímetros y medio, con lo que le vamos a dejar medio centímetro más para tener una cierta holgura. El lomo son 2 centímetros y es la medida que queda, 2 centímetros. Ahora vamos a ver el alto. El alto son 21,5. Le vamos a añadir también medio centímetro más para que tenga cierta holgura, por lo que se va a quedar en 22. Y las solapas, esto es algo que ya cada uno tiene que medir. Yo en este caso le voy a poner 8 centímetros porque me parece más que suficiente. Y ahora, teniendo todas las medidas traspasadas al croquis, vamos a comenzar con el despiece. A ver, esta solapa con la tapa y el lomo son una pieza. Vamos a dibujar las divisiones para que nos sea más claro visualmente, y a toda esta pieza completa la vamos a llamar A, con lo que esta pieza A sería la suma de la solapa, la tapa y el lomo. La siguiente pieza es esta otra tapa, solamente. La vamos a marcar igual, esta pieza la vamos a llamar B, y la última pieza será esta, que será la C, que será la otra solapa. Ahora vamos a trabajar solo sobre esta pieza B, que va a ser donde va a estar el estuche o neceser que va adosado a la agenda. Este cuadrado es la medida de la tapa, que serían 15 por 22. Y ahora le vamos a añadir unos pequeños salientes, que es los que van a hacer el fondo de la agenda, que son estos de aquí. Los lleva en 3 lados. Le vamos a dejar 1,5 centímetros. Sé que aquí estoy poniendo 2 y yo lo hice con 2. Lo que pasa es que me parece que quedó demasiado ancho. Así es que os recomiendo que mejor le dejéis 1,5 centímetros. En la primera agenda que yo me hice tenía solamente 1 centímetro, mirad, es esta, tenía solamente 1 centímetro de alto y me parecía que quedaba demasiado justo. Por eso en esta otra le dejé 2, pero considero que la medida óptima sería 1,5. En este lado no dejamos nada porque aquí es donde va la cremallera. Y ahora ya calculamos toda la pieza, que serían 22 más 1,5 y 1,5, que son 3, serían 25 centímetros en total. Y el ancho, que son 15 centímetros más 1,5, serían 17,5. Y ya esta pieza de aquí será la pieza D. Estas son las piezas que tendremos que cortar de cada una de las divisiones. Recordad dejar el centímetro de margen de costura. Además tendremos que cortar una pieza de toda esta medida completa en tejido interior, y esta medida de aquí, en lo que son las dos tapas y el lomo, en fieltro o el estabilizador que queráis utilizar. Lo cortaremos de este modo. En los laterales no le vamos a dejar nada de margen de costura, solamente le vamos a dejar 1 centímetro y arriba y abajo. Y veis, y marcamos la medida para saber por dónde exactamente tenemos que coser. Como veis, si colocamos aquí la agenda, en los laterales no le queda nada de margen, está a ras. En cambio, arriba y abajo sí que les queda el centímetro de margen de costura.
Vamos a comenzar preparando esta tapa, lo que sería el estuche. Esto es la pieza D y de ella cortamos una pieza de tejido exterior, una pieza de tejido interior, una de estabilizador, una cremallera, que la cremallera tiene que tener 1 centímetro menos que la tapa, o sea, la cremallera va a tener 21 centímetros, en este caso, claro. Y luego tenemos 2 piecitas del ancho de la cremallera para hacer los remates de la misma. Comenzamos colocando estas piezas derecho con derecho, derecho de la tela con derecho de la cremallera. Las colocamos así al borde de la cremallera, sujetamos con unos alfileres y vamos a coser a 1 centímetro en las dos. Una vez cosido, vamos a colocar el tejido de este modo. Lo doblamos ajustándolo bien a la cremallera y vamos a recortar el sobrante. Dejamos 1 centímetro desde donde sobresale la tela. Después doblaremos de este modo, sujetamos con alfileres y hacemos lo mismo en el otro lado. Ahora coseremos al borde de la tela, por el lado derecho de la cremallera, un pespunte. Vamos a preparar las piezas. Vamos a unir el tejido exterior con el estabilizador. Os recomiendo que esto lo peguéis de algún modo para que al coserlo se os muevan las telas, ya sea con un hilván, con un pegamento en spray, con tela de araña, con lo que queráis. Pero unidlo porque os va a ser mucho más sencillo trabajar con ello. Ahora vamos a colocar la cremallera. Buscaremos el centro de la pieza, el centro de la cremallera y lo uniremos de este modo, derecho de la cremallera con derecho de la pieza, de la tela. Os recomiendo que pongáis los alfileres de este modo, con las cabezas hacia afuera, para que os sea más sencillo sacarlos y luego sujetar la tela del forro encima. Colocamos la tela del interior o del forro encima y vamos sacando el alfiler, sujetando la tela y volviéndolo a colocar. Como veis, aquí a cada lado nos van a quedar 2 centímetros libres sin cremallera. Vamos a marcar apoyando la punta del bolígrafo contra los dientes de la cremallera y vamos a hacer toda la línea de por donde tendremos que coser. Esto lo hacemos para que al terminar la cremallera no se nos tuerza la costura y cosamos hacia adentro o hacia afuera. Yo os recomiendo que hilvanéis siempre la cremallera para evitar que luego queden ondulaciones. Es inevitable que al utilizar la pata de cremallera que se presiona contra los dientes, la cremallera se desplace. Vais a ver que esto me ocurre a mí por no hilvanarla y por ir rápido. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Veis, al abrir, veis que la cremallera ha quedado por una parte más separada que por la otra. ¿Veis? Que se ha quedado torcida. Entonces ahora lo que me va a tocar hacer es descoserla, sujetarla en condiciones y volver a coserla para que quede derechita. Ahora sí, lo hilvano bien, lo coso y veis que ya la cremallera ha quedado derechita y perfecta. Vamos a recortar este pequeño sobrante de fieltro que nos queda aquí para que no abulte la cremallera. Hacedlo siempre con mucho cuidado de no cortar las telas. Si la dobláis hacia adentro, la vais a cortar prácticamente seguro. Así es que lo mejor es que las dejéis así estiraditas, la mano debajo, tijera tumbada y a cortar con mucho cuidadito pegadito al hilo. Así. Ahora ya volteamos, o sea, abrimos todas las piezas y vamos a marcar bien la doblez entre ambas telas, al borde de la cremallera. Daremos un hilván para sujetarlo bien y haremos un pespunte al borde para reforzarlo. Ahora recortaremos este pequeño sobrante que ha quedado de fieltro. Acostumbraos a hacer siempre esto en las labores porque si no, hay veces que cuando vas cosiendo te fías del borde de tela que más sobresale y luego hay otras que se te quedan sin coser bien. Entonces siempre intenta dejar los bordes todos homogéneos. Ahora vamos a hacer las cajitas que van a dar el fondo al estuche o neceser. Ahora aquí se las vamos a hacer de 1,5 centímetros.
¿vale? Marcamos las dos cajitas en las dos esquinas y las recortamos. Ahora separamos las piezas, las abrimos dejando exterior por un lado y el forro por otro. Tenemos que plegar de esta manera para coser, así, a 1 centímetro. Lo sujetamos bien con alfileres y esto lo hacemos en las 4 esquinas. Una vez las hemos cosido, vamos a colocarlas revés con revés y vamos a sujetar todo alrededor para darle un pespunte y que al hacer el montaje de las piezas no se nos muevan. Una vez cosido, vamos a poner al otro lado de la cremallera las piezas que serán la solapa y el fondo del estuche o neceser. ¿Vale? Estas son las piezas B y C. La B de tejido de forro y la C de tejido exterior. Van a ir colocadas de este modo, a ambos lados de la cremallera. Debajo irá la de tejido interior y arriba irá la de tejido exterior. Yo las he cortado así alineadas para que el dibujo ópticamente se vea continuativo. Colocamos bien el tejido exterior bien centrado y luego colocamos el tejido de forro derecho con derecho. Dejamos esta pieza así sujeta con alfileres y vamos al siguiente paso. Vamos a preparar la solapa de cierre de la agenda. En un trocito de fieltro vamos a dibujar un rectángulo de 8 por 3. Le he dibujado también abajo 1 centímetro más, que va a ser el margen de costura. Uno de los extremos del rectángulo lo redondearemos. Lo podéis hacer así a mano alzada o con una moneda, un tapón o cualquier cosa. Dejamos todo alrededor un poquito de sobrante para que nos haga de margen de costura. Vamos a colocar la tela exterior contra el fieltro y encima vamos a poner lo que sería la tela interior. ¿Veis? Tiene que quedarnos el dibujo hacia arriba para que veamos por dónde vamos a coser. Sujetaremos bien con alfileres y vamos a coser por toda la línea del dibujo, ¿vale? Desde el extremo hasta el extremo. Una vez cosido, recortaremos todo el sobrante de fieltro para que no nos abulte la costura. Con mucho cuidado, ya sabéis, de no recortar las telas. Y ahora recortaremos todo el sobrante de tela, dejando como medio centímetro de tela alrededor de la costura. En la parte de abajo, como ya había dibujado el margen de costura, cortaremos al ras del fieltro. En la zona curva le haremos unos pequeños cortecitos para que la costura quede mejor sentada por dentro. Ahora vamos a dar la vuelta a la pieza. Es importante que hagáis un buen remate en los bordes de la costura para que al dar la vuelta no se os abra. Meteremos algún objeto romo para sacar bien las costuras y dejarlo con una forma bonita. Lo planchamos y le vamos a colocar el imán. Marcamos con la piecita del imán destinada a ello, ya que este imán es de los que van internos. Buscamos el centro, colocamos la pieza, marcamos las aperturas y esas aperturas siempre las abrimos con el abreojales, teniendo mucho cuidado de no rasgar toda la tela. Para ello vamos a meter el dedo cogiendo la tela interior y el estabilizador. Vamos a clavar el abreojales en uno de los lados de la línea y a sacar la punta por el otro lado. De este modo, cuando cortemos no podremos rasgar más tela de la necesaria. Una vez tengamos estos agujeros abiertos, introducimos la plaquita del imán y luego por dentro tenemos que poner la otra. Yo me estoy sirviendo de estas pinzas, que la verdad son una maravilla para todas estas cosas, pero bueno, cada uno que se apañe con lo que pueda y como pueda. Una vez introducida la placa, abrimos las dos pestañas de la plaquita del imán y esto está preparado. Ahora damos toda una costura al borde para que la pieza quede bien rematada. Una vez tenemos preparada la solapa de cierre, volvemos a esta pieza. Vamos a buscarle el centro, así, y lo marcamos.
Para colocar la solapa tenemos que tener claro la posición en la que tiene que quedar el tejido exterior, hacia qué lado lo tenemos que poner, y lo haremos de este modo. Ya sabiendo que lo tenemos que colocar en esta posición, lo introducimos centrándolo bien y lo sujetamos bien con alfileres. Recordad que esto hay que hilvanarlo bien porque es una cremallera y además tenemos la solapa. Si queremos que nos quede perfecta la costura, ya sabéis, primero hilvanar y después coser. Aún así, una vez hilvanado, comprobad que lo habéis dejado todo bien colocado y que la solapa os ha quedado en la posición correcta. Y ahora a coser. Aquí en la costura le he dado un buen refuerzo en la zona donde está la solapa. Le he dado 2 o 3 pasadas para que esté fuerte y después no se os vaya. Ahora vamos a abrir las piezas del lateral de la cremallera. Esto es importante para que luego al montarlo nos quede bien. Vale, ¿veis? Abrimos de este modo, pero tenemos que meter el borde de la cremallera hacia adentro. Así. Nos tiene que quedar en un lado solamente la solapa y en el otro el borde de la cremallera con la tela interior, así. Esto lo vamos a colocar sobre el fieltro y vamos a darle la vuelta para que lo veáis mejor. El fieltro tiene que ir colocado al borde justo de la costura de la cremallera, así, y estamos pillando el borde de la cremallera más la tela del forro. Así, vamos a sujetarlo bien con alfileres para que no se mueva y sobre este fieltro y sobre la cremallera y la tela del forro daremos una costura. Le vamos a dar la vuelta para verlo mejor. Por aquí hay que hacer la costura y sujetaremos aquí bien esta tela al fieltro para que no se mueva. Esto ya está listo, ya le hemos dado toda la costura de refuerzo y se ha quedado unido el fieltro con el resto de piezas. ¿Vale? ¿Veis? Esto ya será el borde de la agenda con la cremallera y la solapa de cierre. Vamos con el siguiente paso. Ahora tenemos que cerrar el estuche o neceser y lo vamos a hacer colocándolo de este modo. Primero voy a colocar aquí la pieza A porque, bueno, como sabéis, la tela que estoy utilizando es una tela que lleva líneas y la he cortado totalmente alineada para que la agenda tenga una continuidad visual de líneas. Por lo tanto, coloco aquí esta pieza para que al colocar el cierre del neceser me quede totalmente alineada con la pieza A. Bueno, y ahora ya sí sujetamos la pieza D al borde de la pieza B. Sujetamos todo bien con alfileres y colocamos la pieza A sobre el resto de piezas, así, al bordecito. Volvemos a sujetarlo todo otra vez con alfileres, hilvanamos y cosemos a 1 centímetro. Y esto es muy importante, dejamos 1 centímetro sin coser en cada lado. Aquí ya lo tenemos cosido y como veis hemos dejado 1 centímetro sin coser en cada lado. Y esto ya va tomando forma. Aquí tenemos ya cerrado lo que es el estuche. Ahora colocamos estos extremos así bien alineados con el fieltro. Este borde lo colocaremos justo sobre la costura. Sujetamos con un alfiler y acabamos de colocar el resto. Sujetamos ambos lados con alfileres, dejando suelta la solapita que antes dejamos abierta, el trocito de 1 centímetro que dejamos sin coser. Cosemos ambos lados al borde para ya dejar esas piezas fijas. Pero recordad, la solapita que dejamos antes abierta no la cosemos. Estiramos y colocamos bien la pieza A y la sujetamos con alfileres para que ahora no se mueva.
y vamos a dar una costura de refuerzo por el extremo de esta pieza y ahora sí cosiendo estas solapitas que antes dejamos abiertas. Esto ya nos queda de este modo y vamos a acabar de coser al borde la solapa para que luego no se nos mueva. Prendemos bien con alfileres y le vamos a dar una costurita al borde en estas zonas. Esto está preparado. Ahora vamos a coser la tela de forro, la grande que cortamos con toda la suma de todas las piezas. Vamos a unir en los laterales. Coseremos a 1 centímetro de margen de costura, dejando una apertura en el lado contrario al de la cremallera. Listo, esto está cosido. Ahora lo que vamos a hacer es abrir con los dedos y marcar con la uña la apertura de estas costuras para que queden bien abiertas, así. En esta que está la apertura también marcamos y lo dejamos doblado como si estuviera cosido igual, para que al dar la vuelta nos quede bien marcadita. Volteamos la labor y vamos a sujetar con alfileres esta costura, así bien abierta. Solamente lo vamos a poner un alfiler en un lado, así, y otro alfiler en el otro lado, que nos queden las cabezas hacia afuera. En el otro lado haremos exactamente lo mismo. Colocamos bien la costura, ponemos un alfiler en un lado con la cabeza hacia afuera y otro en el otro lado. Ahora volteamos de nuevo la labor y ya se nos quedan así los extremos sujetos. Ahora alineamos el sobrante este de tela que era la solapa con el borde justo del fieltro. ¿Veis? Así. También colocamos los alfileres con las cabezas hacia afuera. Y ahora, ¿veis este extremito? Lo dejamos ahí, retiramos el alfiler y lo volvemos a sujetar en su sitio donde tiene que quedar. Y con este hacemos exactamente lo mismo. Y ahora la tela de forro la dejamos alineada, doblada con las otras dos, con el fieltro y con la tela exterior. Y también retiramos alfiler y volvemos a colocar. Ahora ya vamos sujetando toda la orilla en ambos lados, estirando la tela hacia atrás. Ya tenemos un lado sujeto. Ahora vamos a colocar el otro. Vamos a hacer exactamente lo mismo. En este es un poquito más complicado porque tenemos el bulto del estuche, pero vamos a hacer exactamente lo mismo. Colocaremos primero el interior de la solapa y lo dejaremos colocado en su sitio. Por eso es muy importante que los alfileres estén con la cabeza hacia afuera, para que los podamos manejar bien. Y ahora ya colocamos la tela del forro bien alineada con la otra. Esto ya está listo para la última costura. Ahora por este lado, ¿veis que dibujamos esas líneas? Tenemos que coser justo por ahí, justo por esas líneas. Rematad bien en los extremos, acordaos. Y ahora es cuando se opera la magia. Por la aperturita que dejamos antes, le vamos a dar la vuelta despacito a toda la labor. Ahora abrimos bien las solapas, estiramos un poquito la funda y vamos a colocar la agenda. Todavía no cerramos la apertura porque acordaos que tenemos que poner el otro lado del imán. Una vez bien colocada la agenda, vamos a marcar dónde tiene que ir el otro lado del imán. ¿Veis? Marcamos ahí un puntito, tiene que coincidir el botoncito este del imán con el puntito donde hemos marcado. Ponemos la chapita para marcar dónde van a quedar los dos agujeritos
Y ahora ya sacamos la agenda para hacer los agujeros. Como veis, la apertura nos quedó en este lado, justo al lado de donde tenemos que poner el imán. Ahora aquí, justo al lado de las marcas, vamos a poner un alfiler, pero pinchando muy levemente para sujetar la tela con el estabilizador. ¿Ves? Al entrar por aquí, la tela del forro no tiene que estar sujeta, solamente la tela superior y el estabilizador. Ahí que quede bien colocadito para que la tela no se arrugue. Y con el abreojales, de nuevo volveremos a hacer lo mismo, pinchando en un lado de la línea, sacando por la otra y después abriendo el agujero. Ahora metemos el otro lado de la placa de imán por los agujeritos, ponemos detrás la chapita y abrimos las pestañas. Ahora cerramos la apertura con una puntadita escondida y esto ya está terminado. Yo le voy a quitar el elástico a la agenda porque lo puedo aprovechar para otra cosa y así no me abulta porque ya no lo voy a usar. Ya colocamos la agenda en su sitio y la tenemos lista para usar. Espero que te haya gustado la labor de hoy y que te animes a hacerla. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y déjanos tu like. Muchísimas gracias por seguirnos hasta el final. Hasta el próximo día, chao.